Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, queridos amigos, hermanos, estudiantes de nuestro seminario teológico. Gracias por estar en sintonía de estos programas que a lo largo de toda la semana hemos estado compartiendo diversos temas. Y el de hoy no se queda atrás y damos gracias por todas esas preguntas que nos han hecho llegar y nosotros hemos tomado el esfuerzo de poder contestarlas. Estamos en la Semana de la Reforma, celebrando el 504 aniversario. Allá se toma la fecha del 31 de octubre de 1517, cuando el doctor Martín Lutero clava sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Y hoy, bueno, mire, como le decía, a lo largo de toda la semana hemos desarrollado esos temas que han esclarecido muchas de nuestras dudas. Algunos incluso yo pensaba que la Reforma inició exactamente con Martín Lutero, y hemos aprendido que antes de Martín Lutero hubieron muchos precursores. Es más, el día de ayer aprendimos de que nosotros, el seminario, el Tabernáculo Bíblico Bautista, los bautistas no somos protestantes. Así es que si usted se perdió cada uno de esos programas, ahí están en nuestros medios de comunicación, en nuestra fanpage, y también ahí está en nuestro canal del CBT. Hoy vamos a estar hablando de las consecuencias de la Reforma Europea en América, y como todos los días tenemos invitados especiales y tenemos a nuestros panelistas. Los voy a mencionar y después voy a dejar que cada uno de ellos se presente. Tenemos al pastor Joel Fuentes, que es catedrático del Colegio Bautista de Teología de El Salvador y también es pastor de la iglesia Getsemaní de la Misión Centroamericana. Tenemos al ingeniero Francisco Celedón, que es también catedrático del Colegio Bautista de Teología. Tenemos al pastor Rogelio Machado, que también es catedrático del Colegio Bautista de Teología y es el pastor del Tabernáculo en Vista al Lago. Así es que a todos ellos les damos la bienvenida. Bienvenidos, señores. Si nos presentamos, pastor Joel. Bueno, para mí un privilegio y un gusto enorme estar participando en este fórum teológico en la cual estamos tratando de darle sentido a la historia y principalmente al evento de lo que es la Reforma. Para mí un gusto poder estar aquí acompañando a estos grandes hombres, compañeros, colegas en el seminario, y esperamos pues tratar de abonar un poquito más a este tema que estamos desarrollando a lo largo de toda esta semana. Yo creo que el principal beneficiado de todo este programa y de todo este esfuerzo de divulgación de la Reforma es precisamente el estudiante del Colegio de Teología y todas aquellas personas que se han conectado, porque son los que van a recibir de primera mano las síntesis prácticamente de lo que nosotros nos hemos enterado primero que usted. Así que nosotros les vamos a contar lo que sabemos primero, pero usted va a ser el segundo en saber. Pastor Machado. Gracias por el privilegio, agradecer a Dios por este medio que hoy tenemos para compartir temas tan importantes para la fe, para las bases doctrinales. Así que para mí es un enorme privilegio y también un gran aprendizaje de estar con quienes fueron también mis maestros en el seminario. Hoy tengo la oportunidad de compartir esto acá con ustedes. Así que muy agradecido con el Señor. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ya hemos hablado acerca de los precursores de la Reforma. Ya hemos hablado de qué es la Reforma. También ya hemos hablado acerca de los pensamientos de los reformadores. El día de ayer, pues, hablamos acerca de los bautistas y los protestantes. Ahí hicimos esa diferencia. Pero hoy, como les dijimos, el tema es esas consecuencias de la Reforma que ocurrió en Europa y que en su debido tiempo llegó a América. Formulo las preguntas para empezar la discusión y vamos a irlo desarrollando de esa manera. ¿Qué nos trajeron? La Reforma ocurre en Europa. Obviamente podemos hablar incluso de cómo llegaron, pero ¿qué fue lo que trajo la Reforma a América? Pastor Joel. Muy bien, teniendo en cuenta en este caso todo lo que ya se ha hablado anteriormente en otros programas, en sí el evento de la Reforma viene de lo que es al continente americano. ¿Y qué nos trae? Digamos, hacemos un síntesis de qué nos trajo. Yo, al menos en mi perspectiva personal, creo que nos trajeron primeramente el movimiento protestante. Segundo, un verdadero evangelio de salvación por medio de Cristo, cosa que no se tenía en el continente americano. Nos trajeron lo que es un nuevo modelo de adoración a Dios, un nuevo modelo religioso, porque si bien el protestantismo viene, pero a la misma vez se ramificó en diferentes líneas
denominaciones, que vamos a hablar un momento tal vez en algunos de ellos. También nos trae un nuevo sistema, lo que es de influencia en la parte educativa, en la parte política, que no se tenía en este continente. Abonando a eso, creo que también nos trajeron el estudio teológico, que en todo el continente no se tenía. Ahora bien, algo creo que muy importante, y mis colegas acá podrán tal vez sustentar, para poder tal vez decir qué nos trajeron, es importante también aclarar qué teníamos previo a lo que nos trajeron. Y tenemos que entender que, bien se dijo en otros programas, Cristóbal Colón viene a descubrir América en el año 1492. En el año 1522, si no me equivoco, se conquista de parte del reinado español lo que es la parte norte del continente americano, que es México, por medio de Hernán Cortés, y la parte suramericana es conquistada también por el reinado español por medio de Francisco Pizarro. Y de esa manera entonces podemos ver que en el año 1400 al 1530 tenemos lo que es una conquista del reinado español, el reinado portugués, instaurando lo que es la iglesia católica, o conocida también como iglesia tradicional. Y por ende teníamos lo mismo que en Europa destonó lo que es la reforma. Teníamos una herencia o un liderazgo a través de la iglesia católica, lo que es una religión, una manera de gobierno y toda la corrupción que eso también emanaba. Entonces, cuando hablamos de qué nos trajo la reforma protestante, nos trajo todo lo antes mencionado, debido a que no teníamos nada de eso. Y todo lo que vinieron a través de esos misioneros o migrantes protestantes trajeron totalmente algo nuevo. Pero principalmente yo quizás destacaría que nos trajeron el verdadero evangelio de Jesucristo, que eso es algo que no se tenía en este continente. Y a través del movimiento protestante en América, logramos ahora tener ya esa salvación, y sobre todo también se trajo la oportunidad de tener la Biblia en nuestras manos, que es algo que a través de la reforma se logró conseguir, y que América se vino a beneficiar de ese gran, digamos, regalo de parte de Dios. Pastor Celedón. La reforma nos trajo a partir del siglo XVII a las Américas todos estos cambios. Es el encuentro de dos mundos, del viejo mundo y del nuevo mundo. Y con ello, pues, habría que como que sintetizarlo en todos aquellos aspectos sociales, políticos, económicos, religiosos que todos ellos traían. Porque los que vinieron a América son descendientes de los reformadores. Aquí no vino Martín Lutero, pero vino su pensamiento. Aquí no vino Calvino ni los otros conocidos reformadores, pero vino su filosofía, su manera de ver la vida y de entender la teología de la época. Entonces, y también nos traen como complemento experiencias del gran movimiento de la Ilustración, que es precisamente uno de los grandes cambios sociales, culturales que se dan en Europa, y hacen precisamente hacer a un lado la visión cristiana del mundo por la vida material del mundo como herencia de la Ilustración. Se ponen sus bases en las épocas modernistas y en el humanismo. Entonces, viene una cantidad de situaciones, nos traen las universidades. ¿Y por qué digo las universidades? Porque ahí viene la cuna del nacimiento de las ideas. Y ahí vienen los primeros maestros cristianos religiosos de la época que nos traen la teología del viejo mundo. Nos traen las enciclopedias, donde estaba recogido todo el pensamiento y el conocimiento de la época. En fin, nos trajeron una cantidad de elementos, pero en el plano puramente espiritual, nos traen que el centro de la fe cristiana está respaldada por un solo documento, las Sagradas Escrituras. Como bien dijo nuestro amigo y pastor Joel, nos traen el Evangelio verdadero y no precisamente la práctica que se vivía en Europa en las épocas de la Reforma a partir de 1517. Entonces, hay muchos aportes que nos trajeron estos movimientos de la Reforma y su legado
a partir del siglo, precisamente siglo XVII en adelante. Pastor Machado. Sí, yo creo que también es importante que consideremos la parte negativa de lo que también traía los efectos de la reforma. La Iglesia Católica obviamente levanta o propone la contrarreforma, y eso en todo el reinado, en todas las colonias españolas, ya mencionaba el pastor Joel, incluso la monarquía estaba reflejada también como Brasil, por ejemplo, Portugal. También nos trajo el problema de la Inquisición, porque también hubo persecución acá. También la iglesia, como tal católica, cerró sus filas, cerró las fronteras, digámoslo de esa manera, al punto que cualquier pensamiento que trajera tinte de reforma, de protestante, Calvino, Lutero, el que fuera, se le cerrara las puertas. Hubieron países como la Gran Colombia en su momento que se declaró como un país confesional, es decir, católico 100%, y entonces todo lo que fuera no católico, culto que no fuera católico, era declarado hereje y por tanto había inquisición. Entonces también trajo cosas negativas para nosotros. Ya mencionaban las cosas positivas, pero es de hacer notar también que habían estas situaciones que contra ello debían de surgir también acá líderes, levantarse personas guiadas por el Espíritu Santo para hacer que también en América el pensamiento no solamente reformista, sino bíblico, que ya se mencionaba, comenzara a tomar el sentido que debía. También algo positivo que yo podría resaltar, considerando todo lo que se está hablando, es un despertar del interés de querer conocer más de la Escritura, cosa que no se tenía y cual estaban aisladas las personas, porque no tenían acceso a las Escrituras, porque se estableció que solamente la iglesia tradicional podía interpretar, y quien impartía, en el caso la misa, quien daba, impartía la palabra, eran los únicos que podían interpretarla. Entonces, cuando viene eso para acá, viene también la reforma, el pensamiento, y comienzan a llegar pensamientos reformistas, si bien es cierto, no estuvieron los reformadores, pero sí sus pensamientos, también nosotros nos encontramos con que la persona, el cristiano, quien estuviera acercándose a la Escritura, tenía una sed y buscaba despertar también a querer conocer más de la Escritura por aquellas inquietudes, por aquellos puntos de los cuales ya se venían propagando. Entonces creo que también aspectos negativos hubieron, y ese punto positivo que también yo podría resaltar. Pregunto, en América, obviamente, por el descubrimiento, y la Iglesia Católica viene a cristianizar a los indígenas, tenemos por entendido que las costumbres por las cuales los prereformadores, Martín Lutero y todos los demás, eran las prácticas que se realizaron aquí. Pero cuando viene el pensamiento reformista, o viene el protestantismo a América Latina, podríamos decir que sucedió lo mismo que en Europa. Es decir, hubieron gentes que cuando tuvieron ese pensamiento empezaron a decir, no, entonces sí, esta práctica de las indulgencias está mal. Hubo gente que se levantó, podríamos decirlo. No sé si hay nombres específicos o podemos suponer, porque debió haber sido el mismo resultado o debió haber sucedido lo mismo que en Europa, aquí en América. Desde mi punto personal, creo que son dos cosas muy diferentes en cuanto a lo que provocó. Creo que en Europa se tenía lo que es, digámoslo así, un nivel de educación distinta a la que en América se tenía. Aquí estamos hablando de culturas prehispánicas, culturas bien diferentes en cuanto a cuestiones académicas, cuestiones de educación o costumbres distintas a lo que fue Europa. Entonces creo que lo que sucedió aquí fue algo muy diferente. Sí, la reforma afectó tremendamente a nuestro continente a través del protestantismo, pero creo que la manera o las cosas negativas que surgieron de esto no fueron ni similares ni nunca iguales a lo que en Europa se dio, debido al nivel intelectual y lo que buscaba la reforma en Europa, cosa que aquí fue totalmente diferente. Aquí lo que más que todo resalta la historia es la parte de practicar la evangelización, de llevar el mensaje de Cristo, y eso es lo que causó disputas, pleitos, persecuciones, como bien lo decía el pastor Rogelio Machado. Sin embargo, en Europa fue
digamos, la parte era sanear la iglesia católica. Aquí no era sanear la iglesia católica, sino aquí era predicar el evangelio. Creo que son dos contextos bien diferentes y creo que la causa o lo que provocó la reforma es muy distinto en Europa por las diferentes situaciones, culturas, contextos a lo que fue aquí en América. Ese es mi punto. Y es que de vista. también un punto que yo podría abonar ahí es que en Europa había una fuerte pelea por la política, es decir, por el gobierno. Acá realmente no era tanto el pleito político porque había una corona como tal en hegemonía dominante. Entonces, tal vez acá lo fuerte que se vivía era cerrar, como decíamos, las fronteras, todo lo que tuviera misioneros que pudiesen estar como comerciantes, porque la historia lo describe así, que era su forma de entrar como comerciantes, pero lo hizo totalmente distinto. El hecho que no habían esos roces y abonar tal vez a lo que dice el pastor Joel, es que tal vez no había aquí un frente político dividido por el momento, como en Europa, que se comenzó a dividir, Alemania se divide en todo, comienza Inglaterra también a ejercer o a buscar la hegemonía, y en ese sentido, pues creería yo que sí hubo bastante diferencia. Tal vez, antes que el pastor Celedón diga, creo que el punto en Europa fue político, social y religioso. Correcto. Y creo que aquí en América simplemente fue religioso, porque nada más fue esa parte la que se generó con confrontación de parte de la iglesia tradicional con este movimiento nuevo viniendo a América llamado protestantismo, mientras que allá era una reforma en todos los aspectos, políticos, sociales, económicos, religiosos. Entonces creo que ahí está la gran diferencia. Sí es cierto que la reforma promovida por Martín Lutero fue a partir de 1517, pero ya en 1492 nuestros hermanos españoles ya estaban aquí. ¿Y qué nos trajeron? La Iglesia Católica. Mientras allá en Europa estaban debatiendo las ideas, aquí estaban evangelizando católicamente, mientras la reforma se daba. Son dos paralelos en los dos mundos, porque allá por 1560, cuando se da ya la lucha intensa entre la reforma y la contrarreforma, nosotros estábamos en mera conquista. Es decir, ya había pasado un proceso de transculturización prácticamente de un siglo, entonces, donde el predominio católico todavía estaba sintiéndose fuerte. Y ese fue un legado de Europa, no necesariamente de la reforma. Claro, la reforma entró ya precisamente después de la conquista, prácticamente ya con el colonizaje 100 años después. En ese sentido, algo que empezamos a vivir con la reforma ya en América es la libertad de conciencia, aún no practicada. Es decir, en la época en Europa no se podía tener otra fe más que la católica. Y así nos tocó vivir aquí en los inicios. Fue a partir de prácticamente del siglo XVII, acá en las Américas, cuando empezamos a poder tener esa libertad de conciencia debido a que venían diferentes denominaciones de Europa para acá, entre ellos diferentes movimientos de iglesias que ya se habían iniciado allá en Europa y aquí sintieron como más libertad de acción. ¿Ok? ¿Qué efectos tuvo la reforma en América? Ya hablamos de lo que nos trajeron, esa nueva iluminación que vino a despertar y todos esos pensamientos que ya se tenían. Pero ¿qué efectos o qué causó? Empezaron a haber iglesias, empezaron a haber movimientos, empezaron a causar algo en las personas que ya estaban cristianizadas, ya tenían el concepto de que Jesucristo venía, pero ¿qué efectos tuvieron? Pastor Juan. Primero, al menos me gustaría quizás enfocándome en un efecto principal que sería la parte espiritual. Se trajo salvación. Sí. Y eso ya le da un giro maravilloso a la historia porque lo hemos comparado con la Escritura, en la cual Jesucristo en Mateo 28, 19, 20 dio el mensaje de la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, enseñándole, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa gran comisión
la vemos dada por Cristo a sus discípulos, pero lo vemos cumpliendo a través de la historia. Y creo que en cuanto a la causa, digamos las causales del efecto de la reforma en América, se viene a dar cumplimiento a esta palabra bíblica, que para nosotros es fundamental porque el Evangelio llega a todas las naciones, incluyendo el continente americano. Entonces creo que una de las cosas que podemos ver que de los efectos, en este caso bueno, positivo, es que la parte de la salvación, del proceso evangelizador para salvación de vida eterna por medio del Evangelio. Y ahí comprobamos también el pasaje bíblico de Jesús mismo hablando cuando iba a levantar la iglesia, que el Hades no iba a prevalecer contra la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y ahí podemos ver que la reforma fue un motivo de darle libertad a que la iglesia no puede estar dominada por el mal, sino por Dios mismo. Entonces, y en este caso yo creo que uno de los efectos importantes es la salvación, que viene a dar un giro importante a la historia de lo que es en sí la reforma para nuestro continente. También algo que yo veo de buenos efectos es que se trajo un nuevo sistema religioso. Y cuando me refiero a esto es que se trajo una nueva manera de buscar a Dios, cosa que solo se tenía la parte religiosa impuesta por la iglesia tradicional a través de las conquistas a nuestro continente. Pero a través de esta nueva propuesta de religiones, que obviamente no vino con la idea de implantar una nueva religión, vino un movimiento protestante. Pero claro, ahí viene la parte del ser humano, de sus propios ideales, y el protestante se ramifica, trayendo obviamente lo que ahora conocemos como denominaciones, que siguen habiendo y siguen existiendo a través de los años. En ese momento de que se trae de los efectos que causa el protestantismo por causa de la reforma, es que aquí se instauran lo que es líneas bautistas, que vamos a hablar cuándo es que llegan. También viene lo que es los movimientos metodistas, anglicanos, presbiterianos. Todas estas son ramas que surgen de un movimiento, y por eso dije que uno de los efectos fue que trajeron un nuevo movimiento religioso que luego se desarrolló en diferentes denominaciones. Ahora, ¿qué otros efectos? Desde mi punto de vista, trajeron una gran influencia en la parte política de los que al continente, de los que luego van a ser pueblos independientes, soberanos, que van a generar una constitución basada en lo que es la escritura que se trajo del viejo continente, como es la Biblia. Trajeron lo que es nuevos aspectos de cómo poder ayudar a la sociedad, cosa que acá no se tenía. Entonces, todos esos son efectos dados a través de lo que fue la reforma en Europa, que llega a América y genera un montón de cambios, como el pastor Salón lo dijo anteriormente, cambios que vinieron a generar para bien, en su gran mayoría, a lo que es el continente americano como tal. ¿Qué efectos tuvo? Aparentemente fue como que fuese un proceso fácil, ¿verdad? Pero no fue así. Exacto. Porque lo primero que tuvo que haber habido fue un choque. Exacto. Un choque, el mismo choque que estaba allá en Europa se estaba dando hoy aquí, se estaba trasladando. Porque los que estaban viniendo, los primeros misioneros, nos traían un movimiento con el propósito de volver al verdadero cristianismo. Es decir, al cristianismo bíblico, al cristianismo sencillo, y una situación que solamente lo enseñaba el cristianismo, ¿verdad? No el cristianismo tradicional, sencillamente por hacer una separación. Pero, ¿qué recibimos? Una alerta. Es decir, que el mundo eclesiástico se había corrompido. Era una alerta de no continuar o pertenecer o seguir en el mismo movimiento. Una alerta a que habían unas sagradas escrituras que allá en Europa habían sido permitidas y que aquí todavía no. A pesar de que la imprenta ya estaba habilitada. Además, nosotros estábamos acá con una religión básicamente supersticiosa, ¿verdad? Y sin fundamentos bíblicos. Eso precisamente vino a ser parte de los choques. Además, hubo un proceso nuevo en permitir la enseñanza bíblica. Eso no se existía en Europa.
No había nada de esto. Además del aspecto educativo, el pueblo podía tener acceso a las escrituras y dar su opinión, a pesar de que teníamos Santa Inquisición todavía en esas épocas. Y en los principales reinos, como por ejemplo el de Perú, el de México, en las catedrales que todavía están en pie desde esa época, desde 1517, en el centro están los estrados, están las sillas de los inquisidores como evidencia y como prueba de las épocas que se vivieron. Aquí también hubo penas de inquisición bien serias en nombre de la fe. Es decir, hubo un choque también. Pastor Machado. Sí, con respecto a los efectos, comenzamos ya o a puntualizar en América. Quisiera enfocarme específicamente en América del Norte. Comenzaron a formarse sociedades que venían ya orientadas por la decadencia que la iglesia anglicana en su momento tuvo y que de pronto despierta la iglesia anglicana. Entonces aparecen por ahí un Wesley que comienzan a llevar sus enseñanzas de una manera más sistemática, más ordenadas, de una forma más puras, digámoslo de esta manera, y comenzaron a hacerse esas sociedades. Por ahí aparece lo que ya se mencionaba, creo, la sociedad de los metodistas, por ejemplo, que comenzaron a conformar estos grupos basados ya meramente en esa línea o ese pensamiento de reforma, y comienzan ya a establecerse ahí sí grupos o movimientos que ya comenzaban con el tema que se decía de evangelismo, de salir, de anunciar. Ya no era solamente el hecho de tener un conocimiento fundamental, sino que la escritura, la fe en Jesucristo y el poder ir y evangelizar a más. Y entonces, de América del Norte, específicamente Estados Unidos, comienzan a salir entonces, sí, para las otras regiones aún no visitadas, muchos misioneros con el objetivo de seguir llevando. Entonces, para mí el efecto de la reforma acá en América fue a raíz de esa decadencia en la iglesia anglicana, que surgen estas sociedades metodistas, que surgen grupos con un poco más de intención de querer abonar. Por ejemplo, aparecen los puritanos, que también ya venían ellos con una línea seria y que después vamos a quizás entrar en ese contexto, precisamente por la línea bautista, para que fuera ya tomando una forma de la purificación o del cuidado que debía de tener la Escritura. Entonces, pienso que los efectos fueron bastante grandes en el punto en que se comenzaron a hacer estas sociedades, a levantarse hombres, como repito, mencionar, por decir algo, a Wesley. Entonces, esas sociedades creo yo que fue uno de los efectos más importantes o de los importantes que se dio de la reforma. Ok, ahora sí, viene la pregunta que ya nos va acercando a nosotros como seminario, como iglesia, que es ¿cómo llegan los bautistas? Los bautistas llegan posteriormente, primero llega el movimiento protestante a América y posteriormente llegan los bautistas. ¿Cuándo llegan los bautistas a América? Es bien difícil puntualizar cuándo, una fecha o quién, responsabilizar a alguien según la historia o puntualizar una fecha. No hay en la historia, no hay un libro que diga este personaje y en esta fecha fe no existe, sino que hay diferentes, digamos, personas o fechas que se podrían decir. Algunos hablan del año 1600 por medio de Roger Williams, en la cual obviamente a través, como ya lo decía, que fue una derivación de la iglesia anglicana, se separa, toma la línea puritana, metodista y luego emigra y trajo predicación acá a Estados Unidos prácticamente, a lo que ahora conocemos como Estados Unidos. Y así es como se cree que él pudo haber sido el representante de lo que conocemos como pensamiento o movimiento bautista, debido a que dentro de sus prácticas o doctrinas, él sí tenía claro que el bautismo bíblico debía de ser en base a aquella persona que ha nacido de nuevo con un razonamiento ya un adulto, alguien que ha comprendido las escrituras. No él apoyaba a lo que es el paidobautismo o conocido como el bautismo de infantes, sino que él sí adoptó la postura de
bautizarse a todo creyente porque ha entendido y comprendido. Estamos hablando de alguien que razona. Y basado en eso se le asigna a él. Pero eso es cuestiones de opiniones, no es que sí se establezca. Entonces, a él se le da, digamos, como un punto, pero no es que podamos decir que a él se le responsabiliza o él es el directo encabezador del movimiento bautista en América. Porque también, como lo decía el pastor Machado, tenemos lo que es el primer gran avivamiento allá en Inglaterra, que se les atribuye a lo que es los hermanos Wesley, con lo que es el pastor también George Whitefield, en lo cual ellos fueron misioneros que vinieron a través de esos movimientos, del primer avivamiento provocado por ellos, en base a las prácticas que el pastor Machado hacía, que ellos mostraron un nuevo formato de lo que era el cristianismo, o digamos en este caso el protestantismo ahí en Europa, trayendo una nueva manera de hablar, de exhibir y predicar el evangelio. Mientras allá se generaban debates teológicos, postulaciones de doctrinas, lo que a América vino fue una predicación del evangelio. Y también a ellos, a los hermanos Wesley, pero principalmente a George Whitefield, se le atribuye en cierta forma como uno también de los primeros en traer una nueva manera, una nueva práctica de predicar el evangelio, y así obviamente se entiende que es uno de los que representantes bautistas, también por su doctrina, que era calvinista, y obviamente también aceptaba que el bautismo tiene que ser de un creyente, obviamente ya con razonamiento, un adulto, no un niño. Pastor Celedón, antes de irnos al corte y por el tiempo, abóneme algo más al tema antes de irnos al primer corte. Vea, cuando uno habla de historia y de historia de los bautistas, hay una cantidad de fechas y lugares, tanto en Europa como en América. Sin embargo, bibliografía exacta, si usted coteja lo que escribe Justo Fernández en su libro de Historia de los Bautistas con otros autores, difieren precisamente en las fechas, difiere precisamente en los lugares y en los autores. Lo que sí le puedo mencionar, que hubo una migración. Eso sí fue una evidente. inmigración de Europa para acá. Y empezaron a venir los barcos, entre ellos el famoso barco de Mayflowers, allá en Estados Unidos, conocido en la historia. Mire, ahí venía de todo. Metodistas, bautistas, anglicanos, católicos, porque todos querían conocer el nuevo mundo. Todos querían estar en la nueva tierra. Es así como Canadá se llena de catolicismo, principalmente Quebec. América Latina, obviamente, España, catolicismo. Los portugueses, catolicismo. Las Antillas, influencia europea. Entonces, fue un siglo de inmigración de diferentes culturas y pensamientos, sobre todo de naturaleza espiritual. Pero, si queremos dar nombres y fechas, porque hay personas, ¿verdad?, que nos encanta estar anotando estos aspectos, se dice que la primera iglesia bautista fue en América, fue en Estados Unidos. Bueno, eso dice el autor, ¿verdad? Y hasta da el nombre, ya lo dijo él, Roger Williams. ¿Y en qué año? En 1638, si queremos ser cabalísticos. Y así, ¿verdad? Los bautistas, a partir de 1800, empezaron a enviar misioneros a todas partes de América Latina, dígase México, y cuando digo América Latina incluye El Salvador, ¿verdad? Ya vamos a dar una fecha en su oportunidad. El aumento de bautistas en México, en Argentina y en todos estos lugares, en cuestión de 2 siglos se fue creciendo y bajo la tutela misionera. Entonces, si hablamos de quién fue el que trajo los bautistas a América Latina, también podemos mencionar a James Thompson. A través del de Sudamérica. Por medio de la educación. ¿Verdad? Entonces, hay diferentes personajes. No podemos decirle, mire, hubo un prócer, ¿verdad?, bautista y trajo todo eso. Es como otros dicen que John Smith ya inició esto en Ámsterdam, en Holanda, pero que como movimiento ya estaba. Sí, eso iba a decirlo. Pasa lo mismo que pasó en Europa, que no tenemos una fecha específica, no tenemos un nombramiento específico de quién lo inició, porque nos decía el pastor Portillo de que
no había mucha documentación al respecto, pero de que sí lo hubo, sí lo hubo. Bueno, todavía quedan 2 preguntitas para responder. Vamos a ir a una pausa. Usted siga en sintonía de todos nuestros medios de comunicación. No se despegue, ya regresamos. La Reforma Protestante generó uno de los movimientos cristianos más grandes de la historia desde la aparición del cristianismo. Lutero hizo explotar una bomba que se venía cargando de explosivos durante varios siglos, ya que este monje alemán no fue el primero en denunciar las acciones y las conductas poco bíblicas de la iglesia institucional. Pero el incendio que inició Lutero no permaneció cohesionado, debido a factores geográficos, políticos, sociales y económicos. Hoy se cree que se generaron al menos 4 grandes reformas protestantes antes de que se cumplieran 100 años de la publicación de las 95 tesis. Luteranos, calvinistas o reformados, anabaptistas y anglicanos fueron las 4 ramas más importantes de la Reforma. En un principio, estos movimientos echaron raíces en Europa, principalmente en el centro y norte del continente. En este video te contaremos cómo surgió cada uno y cómo estos movimientos crearon el mapa protestante que conocemos hoy y del que quizás es parte. Aunque no existe un consenso generalizado sobre la evolución histórica del protestantismo, esta versión puede ser la más popular. 1. Luteranismo. Es posible considerar que la Iglesia Luterana nació el 31 de octubre de 1517, pero la verdad es que fue fundada casi 10 años después de la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero. El luteranismo influenció rápidamente en las altas esferas de la sociedad y gran parte de los principados alemanes adoptaron el luteranismo como su religión oficial. También la religión de Escandinavia y las regiones bálticas se convirtieron al luteranismo durante el siglo XVI. El luteranismo se ha mantenido muy cohesionado durante siglos, salvo algunos movimientos internos como el pietista en el siglo XVII y el avivamiento moravo en el siglo XVIII. 2. Calvinistas o reformados. Para comprender esta corriente protestante debemos estudiar a su primer personaje, Ulrico Zwinglio, un sacerdote católico que desarrolló su propia versión de la Reforma en la ciudad de Zúrich, en Suiza, paralelo al trabajo de Martín Lutero en Alemania. Y aunque Zwinglio se conoció personalmente con Martín Lutero, no pudieron ponerse de acuerdo en el tema de la Cena del Señor, lo que mantuvo a los 2 movimientos separados. La Reforma se mantuvo independiente en Suiza, pero fue Juan Calvino quien le dio forma y consolidó su doctrina y teología. John Knox, influenciado por Calvino, llevó la Reforma a Escocia, su país de origen, e inició la Iglesia Presbiteriana. En el siglo XVI, el calvinismo se extendió por los Países Bajos y algunas regiones limítrofes de Alemania. Llegó a Francia, Inglaterra, Hungría, Lituania y Polonia. La emigración a Norteamérica llevó el calvinismo a los Estados Unidos, donde la mayor parte de colonos puritanos eran calvinistas. Gracias por seguir en sintonía. Seguimos con nuestros panelistas en este tema que es las consecuencias de la reforma europea en América. Y tenemos todavía 2 preguntitas por las cuales formular y generar un poquito de discusión. Yo le recuerdo, si usted tiene preguntas, puede hacerlas ahí en esta transmisión que está en Facebook Live y en YouTube Live. Ahí puede poner sus preguntas y nosotros posteriormente las vamos a contestar. Ok. Señores, ¿cómo llegan los bautistas a Centroamérica? Y les voy a lanzar la otra, por si la quieren ya discutir de un solo, la vamos a delimitar más
cómo llegan los bautistas específicamente a El Salvador. Pastor Joel. Muy bien, creo que hablar de cómo llegan los bautistas a América, a Centroamérica o a Sudamérica, creo que tenemos que partir principalmente de dónde surgen las misiones. Y hay que resaltar al conocido llamado padre de las misiones, que es Guillermo Carey. Es un hombre histórico del año 1764, si no me equivoco, a 1800. Él viene siendo un zapatero de humilde condición, decide disponer su vida para las misiones, yendo a un lugar no conocido, que fue el continente asiático, allá la India, y él fue la inspiración para muchos reformadores en Europa, para que tuvieran el valor, la osadía de también imitarle. Ahora, él no lo hizo para que lo imitaran, él lo hizo porque tuvo un llamado de Dios. Pero creo que para hablar antes de cómo llegan los bautistas a Centroamérica, es importante notar de dónde surgió el punto de las misiones. Porque él fue, digamos, el que despegó todo, y luego llegan misioneros, llegan migrantes protestantes más que todo a la parte de lo que ahora conocemos como Estados Unidos. Y de ahí comienzan a formarse casas misioneras, en algunas llamadas casas misioneras bautistas, en otras simplemente casas misioneras o empresas misioneras, en diferentes lugares de las colonias en ese momento allá en lo que ahora es Estados Unidos. Estados Unidos es la clave para que surja lo que es la llegada de estos bautistas a muchos ahora países del continente americano. Y dentro de ellos tenemos lo que es la parte centroamericana, que hay que destacar algo. Que hay un hombre en la historia que fue influenciado por Guillermo Carey llamado lo que es Hudson Taylor. Este hombre tuvo un acercamiento con otro hombre de Estados Unidos llamado Sirius Scofield, que todos lo conocemos en historia por la Biblia comentada que se tiene, que él mismo la diseñó y la hizo. Y este hombre, al tener una amistad muy cercana, fue impactado por la vida y el llamado misionero de Hudson Taylor, y de esa manera él crea lo que se conoce ahora históricamente como la Misión Centroamericana. Pero no se llamaba Misión Centroamericana, sino que tiene siglas en inglés que se llamaba CAM, que es Central America Mission. Y de esa manera él decide comenzar a enviar misioneros de Estados Unidos. El fundador de la Misión Centroamericana, podemos decirlo que es Sirius Scofield, allá en el año 1890-99. Y de ahí surgen los primeros misioneros. No llegan a El Salvador, vienen lo que es a las partes lo que es de Nicaragua, Panamá, y de ahí comienzan ellos a migrar a diferentes lugares de lo que ahora tenemos como Centroamérica. Ahora, ojo, estos misioneros que fueron enviados por lo que es la fundación, la Casa Misionera de Scofield, obviamente no tenían un respaldo económico para poder hacer estas excursiones misioneras. Realmente fueron familias, fueron hombres de Dios que por fe se aventuraron a ese llamado para traer el evangelio, lo que ahora conocemos como la evangelización, a lo que es Centroamérica. Y es así como a través de esta amistad entre Hudson Taylor y Sirius Scofield es que se funda una casa misionera que luego vendría a ser el impacto a Centroamérica, que ahora obviamente a todo a nivel centroamericano se conoce como una denominación. Ojo, la misión centroamericana se introdujo a Centroamérica no levantando bandera de ningún tipo. No se identificaron ni como bautistas, ni como metodistas, ni como presbiterianos, no levantaron ninguna bandera, con una finalidad, que lo decía el pastor Machado, de no venir a generar controversia con la iglesia tradicional o la iglesia católica, sino traer nada más un despertar espiritual a través de la evangelización, casa por casa o persona por persona, a través de diferentes hombres. Y la misión centroamericana, de hecho, se consideró en sus inicios no denominacional, para no generar un problema o inclusive persecuciones de parte de la Iglesia Católica a este nuevo movimiento evangelizador que se trajo lo que sería Centroamérica. Más que los bautistas en Centroamérica, estaríamos hablando, en complemento a lo que aquí dice el pastor Joel, es la entrada del evangelio a Centroamérica. Y aquí hay dos puntos bien importantes, porque cuando hablamos de Centroamérica,
estamos hablando en esa época de los 1800 de una Centroamérica unida. No estamos hablando de una Centroamérica partida como lo tenemos ahora. Entonces, antes había una sola constitución política para lo que hoy conocemos desde Guatemala hasta Costa Rica. Entonces, para que nuestros amigos tengan una idea de esta situación, de las dificultades que el Evangelio tuvo para entrar en Centroamérica y entre ellos los bautistas, es que en la Constitución de 1824, que fue nuestra primera constitución como El Salvador, se prohibía el culto no católico. ¿Qué significa eso? Que no podía entrar ninguna denominación o ninguna fe que no fuera la católica. Hablemos de protestantismo. Y quiero aclarar que ya para 1800 el protestantismo es todo lo que se oponía a la Iglesia Católica. No precisamente fue el protestantismo que se hablaba ya en la Reforma, ¿verdad? Con la dieta de Worms, etcétera, etcétera. Entonces, la Constitución de 1825 abrió la puerta para que entrara estos movimientos, para que el Evangelio legalmente pudiera entrar. ¿Qué significaba entrar legalmente? Que no iba a tener coerción de parte del Estado, que no iba a tener persecución, que no iba a ser prisioneros los misioneros, etcétera. Entonces, este es un punto importante porque ya hasta 1895, que son los datos de las fechas que está dando aquí el pastor, ya había más libertad de culto. Y estamos hablando ya a la entrada pues, del siglo XIX. Entonces, ¿cuándo entró a Centroamérica? Siglo XVIII. ¿Con quién? Bueno, ya lo dijo acá los precursores. Pastor Machado. Sí, con respecto a eso hay que también tomar en cuenta que Centroamérica no representaba o no era muy codiciada, digámoslo de esa manera, por los misioneros. Entonces ahí es donde aparece Hudson Taylor y hace aquella frase que dice que Centroamérica era un campo misionero descuidado, porque no era visitado por ningún misionero. El hecho de que ya mencionaba acá el pastor Celedón, la constitución cambia y entonces ya hay libertad de culto, se quita ese obstáculo. Entonces ya los misioneros, comerciantes, venían de muchos lados, entraban con libertad y se dice que comenzaban ya a mandar Biblias, comenzaba a haber un trabajo ya más misionero de campo, de casa por casa, persona por persona, como se menciona, y entonces ya hubo más apertura a las diferentes denominaciones que ya se estaban dando. Ya no era solamente un pensamiento, sino que ya eran denominaciones como tal. Ahí obviamente los bautistas ya habían entrado en el aspecto que, bueno, los bautistas eran bautistas y ni siquiera lo sabían porque sus prácticas eran los que los hicieron luego hacerse llamar así. De una forma despectiva les hacían ver como bautistas o anabaptistas y todo lo que se sabe, y entonces ya había ese movimiento en esta zona. Pero, como repito, por estos obstáculos, por esta situación, es que no había esa libertad. Entonces, cuando se quitan esos obstáculos, comienza a trabajarse y la misión centroamericana es la primera en ingresar, según los que tenemos como historia, acá en El Salvador con el Evangelio. Sin representación de protestantes ni ninguna denominación, simple y sencillamente como evangelizadores, como anunciadores de las buenas nuevas de Jesucristo. Es ahí donde también entra en participación algunos misioneros bautistas que sí ya venían específicamente de la Convención del Norte, que ya venían a asistir a misioneros en diferentes zonas. Ahí aparece, por ejemplo, Chapman, apellido Chapman, que es es el primer bautista que se considera que viene y entra a trabajar con la misión centroamericana. Así se entiende históricamente, la Iglesia Bautista toma participación porque se ve como abandonado el misionero, por lo que ya se mencionaba, porque ellos trabajaban no con un sustento de alguna organización, sino con sus propios recursos. Entonces, en vista de eso, se genera una carta, se dice según la historia, y se abraza entonces, ahí sí, el trabajo que ya se había realizado y se comienza a dar un tinte ya meramente bautista a lo que ya venía haciendo la misión centroamericana. Es entonces cuando comienza a verse ya una participación más denominacional de los bautistas, no solamente en Centroamérica, sino ya ser puntual también en nuestro país, con algunas congregaciones que se comenzaron a dar específicamente por el lado de Santa Ana,
Algunas se comenzaron a registrar en Aguachapán y en esa zona por la cercanía que se tenía con una base o una fuente muy fuerte que había en Guatemala, porque estaba Guatemala, Honduras, Nicaragua, que eran como las sedes en ese momento de los misioneros. Entonces, ya los bautistas comienzan a tomar esa participación porque previamente la misión centroamericana había entrado. Entonces, son esos obstáculos que existían de la Constitución que no permitían cultos que no fueran católicos, la Inquisición, por supuesto, la persecución que se sufría, que da la libertad o la apertura para que movimientos denominacionales comiencen a trabajar y puntualmente el que nos corresponde esta noche, pues hablar de los bautistas. Tengo una pregunta específicamente para el pastor Joel. No sé si lo voy a pronunciar bien. Samuel Purdy, que es prácticamente el señor que vino aquí a abrir la primera iglesia en representación de la misión centroamericana. Y tengo entendido yo, si mal no recuerdo, yo creo que esa materia la pasé de noche. Tengo entendido yo que cuando él abrió su primer culto, ya oficial como iglesia, la primera persona que llegó fue un borracho y no era salvadoreño. Tengo ese leve conocimiento, entonces... Sí, de hecho la familia Purdy, porque no solamente fue él, sino que junto a su esposa. Algo muy importante que creo que debemos de tomar en la historia es la parte de lo que es la familia. Todos los misioneros, exacto, de hecho, nunca viajaron solos, sino que todos aquellos, obviamente, que estaban dentro de un núcleo familiar, iban con sus familias. Nunca, y eso es algo muy importante porque desde la parte europea se tenía lo que es un respeto a la parte de la familia, de lo que es el vínculo familiar. Y vemos en el caso de Guillermo Carey que dice la historia que no quería ir su esposa y que no lo quería acompañar y que a través de un misionero que también iba en el viaje y la expedición de él mismo le dijo, Guillermo Carey, yo no puedo irme sin ti, le dijo a la esposa, porque la esposa estaba destinada a no ir, al final lograron convencerle y lo acompañó. La esposa dicen que se volvió en el tiempo loca porque no pudo con todos los cambios que las misiones daban. Entonces también, en el caso de Samuel Purdy, él de Estados Unidos enviado, viene con su familia y en 1896 comienza lo que es la instalación acá en la iglesia, comenzar el primer culto. Y eso da lo que es un punto de partida para lo que es un movimiento que va a desarrollar en todo lo que ahora tenemos como nuestro país, porque la misión centroamericana en estos momentos está celebrando 125 años de historia a través de este acontecimiento, por estas expediciones misioneras, por la visión de Dios a través de un hombre llamado Scofield. Y es así como da el inicio y la apertura para lo que fue el Evangelio. Ahora, tal vez algo que quisiera decir es que la palabra evangélico o evangelizadora o evangelización es una palabra que se desarrolló en Estados Unidos, principalmente, por lo mismo que el pastor Machado decía. La idea era venir a predicar un evangelio, el mensaje de salvación, y la palabra evangélico fue un común denominador a través de todo el continente americano, que de hecho en la parte de Sudamérica se dieron muchas confrontaciones pues, en cuanto al protestantismo y todas las ramas que representaba el protestantismo, que tanto que en el año 1916 se hace un congreso en Panamá, donde diferentes denominaciones, pentecostales, bautistas, metodistas, deciden utilizar esa palabra, evangélicos, para poder así tener apertura a todo el continente americano, ya no titulado en base al término protestante, porque generaba problema y conflicto en cada uno de los países que ya estaban independizando. Entonces la palabra evangélico es una palabra muy ocupada ahora en todo el continente y surge con el fin de poder ocuparla para ingresar misioneramente con el mensaje del evangelio a todo lugar. Y nuestro país es parte de esa herencia y de esa, digámoslo así, movimiento de la palabra evangélico o evangelizador o evangelización. Siempre hablando de Samuel Purdy, él murió aquí. Aquí está enterrado. En el cementerio de los Ilustres,
si usted puede hallarlo, porque yo la vez pasada fui y no la encontré, pero sí, sí existe. Es muy importante resaltarlo porque de alguna manera este señor pues sacrificó su estadía en su país natal y él vino a El Salvador, bueno, previamente a otros países, pero él sacrificó. Y ese común denominador era de todos los misioneros, porque muchos de ellos no regresaron a sus países de origen, se quedaron aquí y aquí puedo leer de que Samuel Purdy murió de tétano. Entonces, el 6 de agosto, no menciona aquí, de 1898, creería yo. Entonces, es importante. ¿Por qué digo esto? Porque me llaman dos cosas la atención. Primero, el aporte misionero que todas estas personas hicieron a Centroamérica, a El Salvador, fue muy importante. Pero trajeron el conocimiento de la palabra de Dios, porque si algo mencionábamos del inicio era de que el estudio teológico se trajo y fue la punta de lanza para abrir y ampliar más el conocimiento. Solo hago esta pregunta. Yo creo que es más que obvia esta pregunta, pero ¿era necesario traer esos estudios, que la gente conociera estos estudios teológicos y todo ese trasfondo que venía de la Reforma y todo eso para que lo conocieran y se despertara? ¿Hubiese ese despertar en las personas? La respuesta es sí. Después de este año de 1896, ¿verdad? Con el apóstol, ¿verdad? Fundador el amado de esta denominación que estamos hablando, casi a los 100 años, en los años 70, el pastor general, doctor Edgar López Beltrán, está trayendo el mensaje de salvación al Salvador en un punto específico. Hoy ya es un gran misionero de misioneros, porque lo trajo, y lo queremos ver así. Es cierto que fundó una iglesia que es la que nosotros estamos, pero también trajo una contribución, trajo un legado que resumía todo lo anterior. De tal manera de que no podemos pasar por alto, ¿verdad? Este legado del doctor Edgar López Beltrán como fundador del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, porque está dentro del contexto del Salvador. Claro. Aunque él haya tenido su formación en Estados Unidos, prácticamente él trajo esa misión bautista acá al país. De hecho, está en el libro 100 años de Evangelio en El Salvador, que ya debería actualizarse ese libro. Ok, bueno, por el tiempo vamos a ir a un nuevo corte y vamos con las preguntas que nos ha hecho la audiencia. Entonces, no se despegue de este programa, siga en sintonía porque ya regresamos. Tres, Anabaptistas. El nombre Anabaptista se refiere a rebautizar. Este nombre fue impuesto por los detractores del movimiento, ya que los anabaptistas consideraban el bautismo infantil como inválido. Los anabaptistas surgieron como una vertiente de la Reforma Protestante del siglo XVI en Suiza, Austria, Alemania y Holanda. Fueron pioneros en plantear la separación entre Iglesia y Estado. Recurrieron al pacifismo en medio de un entorno muy violento, incluso contra ellos mismos. También promovieron la hermandad, el trabajo y la vida en comunidad. Aunque existieron anabaptistas revolucionarios y extremistas, se impuso la versión pacifista, principalmente organizada por Nemo Simmons, de quien la mayoría de los anabaptistas de hoy toman su nombre al llamarse a sí mismos menonitas. 4. Anglicanos. En 1534, Enrique VIII, rey de Inglaterra, quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Ante la negativa del Papa ante esta solicitud,
Enrique se declaró jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra para así asegurar la anulación de su matrimonio. Con el tiempo y a pesar de las luchas internas, la Iglesia anglicana adoptó los principios de la Reforma. La Iglesia de Inglaterra se ha mantenido hasta nuestros días, pero dentro de sus filas se han gestado movimientos muy significativos. En 1609, desde su interior, se funda lo que hoy conocemos como las iglesias bautistas. En 1646, el movimiento cuáquero y en 1789, el movimiento episcopal. También, en 1750, se inicia la Iglesia Metodista, fundada por los hermanos John y Charles Wesley, junto a George Whitefield. Con el tiempo, este movimiento se propagó rápidamente por los Estados Unidos, causando lo que hoy conocemos como el primer y segundo gran despertar. Estos avivamientos produjeron especialmente dentro del metodismo el movimiento de santidad, que a la postre sería la semilla del pentecostalismo y más adelante del movimiento carismático. A pesar de las aparentes divisiones, en su gran mayoría el protestantismo se mantiene unido, bajo algunos principios fundamentales como las 5 solas: solo Cristo, sola Escritura, sola fe, sola gracia y solo para la gloria de Dios, heredadas directamente de la Reforma protestante del siglo XVI. Pero la Reforma aún no ha llegado a su fin. Hoy, aproximadamente el 37% de los 2,2 mil millones de cristianos del mundo pertenecen a una denominación protestante, más de 800 millones en todo el mundo, lo que representa alrededor de un 11% de la población mundial, y crece significativamente en los 5 continentes, en países como Irán, China, India, o en regiones como Oriente Medio, Sudamérica o África, donde el protestantismo mantiene un crecimiento sin precedentes. ¿Y tú? Nuevamente, gracias por estar en sintonía. Seguimos con estos hermosos programas y hoy tenemos las preguntas que nos han llegado por medio de nuestros medios de comunicación. Hay algunas preguntas acerca del tema que hemos desarrollado en esta noche, pero también tenemos algunas preguntas que a lo largo de toda la semana nos las han hecho y al finalizar también podemos tocar algunas. Ok, para los 3 panelistas que tenemos, los 3 invitados, porque hemos hablado acerca de los bautistas que vienen aquí, pero como estamos hablando acerca de la Reforma, la pregunta que nos hacen es, ¿y dónde se origina la Iglesia Luterana entonces? ¿O cuándo viene la Iglesia Luterana al continente americano? ¿Cuándo viene? Bueno, primeramente la Iglesia Luterana surge ya después de la Reforma de Martín Lutero, que creo que más vino a ser ya fundamentada como tal allá por el año 1530, el año 1540, donde ya de ser un movimiento ya se instituye como ya un movimiento ya como iglesia. Ahora, obviamente, volvemos al punto de la llegada de los bautistas. No hay así una fecha o un personaje para decir, a esta fecha o este personaje trajo, no. Se trajo lo que es el protestantismo. Dentro de ese movimiento protestante es que ya aquí en América fueron tomando lo que es, en base a sus corrientes teológicas, sus fundamentos para ser ya reconocidos como bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos. No es algo, digamos, que podamos decir esta persona lo trajo o en esta fecha fue. Porque los bautistas igual, no podemos, como dijimos anteriormente, decir cuándo fue que vinieron. Sabemos que vino un movimiento, ya estando acá, en base a, como decía el pastor Machado, la práctica eclesiástica, bíblica, doctrinal, fue que comenzaron a tomar ya, digamos, esos títulos de yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy anglicano, yo soy presbiteriano por mi sistema de gobierno, mi sistema de culto. Y es así como, claro, la Iglesia Luterana tiene sus fundamentos en toda la teología y doctrina del reformador, lo que es Martín Lutero, definitivamente, ya en nuestro continente, ¿verdad? Y es que de hecho, quizás sería en orden
o por acercamiento por las colonias inglesas cercanas a nosotros, que lo primero diría yo que si podríamos registrar algo serían los anglicanos que estarían visitando estas regiones. Porque el pensamiento luterano sería un poco más exclusivo y que posterior encontraría caminos como, ya lo mencionábamos, al sumarse misioneros a estas zonas. Entonces yo diría que quizás, si hablamos de un pensamiento meramente de la Reforma que estuviese más inmediato a la zona, a América, quizás sería el anglicanismo. Pastor Celedón, ¿algo? No, ya lo dijeron ellos todos. Sí, creería yo que la pregunta fue formulada porque como solo se menciona Reforma, ¿verdad? Y ya sabemos que es Lutero, entonces, y como él es el fundador de la Iglesia Luterana, creería yo que bajo ese contexto. La otra pregunta es, ¿los protestantes fueron perseguidos en América? Yo aquí le añadiría, ¿hubo Santa Inquisición aquí en América? Sí hubo. Recuérdense que la Inquisición fue consecuencia del Concilio de Trento en el año de 1560, allá en el hervor de la Contrarreforma. Y hay evidencias, como lo mencioné hace unos minutos, en las catedrales principales nuestras, la que yo conozco con esa herencia física notable es la Catedral de Lima, en Perú, donde habían juicios, tribunales de la Santa Inquisición que pretendían que todos aquellos denominados protestantes o herejes, ¿verdad?, regresaran al redil católico, so pena pues hasta de pena de muerte. De tal manera que sí existía acá la Inquisición. De hecho, históricamente, abonando lo que el pastor dice, hay registros de lo que es persecuciones al protestantismo en su momento de llegada, que también no hay una fecha porque desde el 1600, 1500 comenzaron a venir familias o emigrantes de Europa que ya venían con ese pensamiento y con el tiempo, después de la Reforma que entra ya directamente al continente americano, siempre estuvo lo que es siendo causa de vituperio por parte de la iglesia tradicional. De hecho, la iglesia católica levantó todo un movimiento contra lo que es en sí el protestantismo. ¿Por qué? Al protestantismo se le llegó en su momento a culpar de generar lo que es una división de la unidad nacional de los países. Y estamos hablando ya de una manera, de un señalamiento muy grave. Entonces a ellos se les llamó lo que es que podrían destabilizar una nación completa, un pueblo completo. Entonces a ese grado aparte de llamarles herejes porque estaban opuestos a la enseñanza tradicional católica, obviamente no solamente fueron señalados, sino también castigados, perseguidos y encarcelados. Hay registros históricos de diferentes situaciones de personas o misioneros que tuvieron que sufrir ese tipo de agravios o vituperios por lo que es el Evangelio. De hecho, una de las evidencias de que sí hubo esa persecución, esa inquisición, y específicamente vamos a hablar acá de El Salvador, son los primeros años de la iglesia evangélica, vamos a utilizar el término ya, acá en nuestro país. Porque la iglesia tradicional quedó meramente ya programada a que todo aquello que llegara a los pueblos, a las provincias, donde fuera que llegara, que no fuera catolicismo, debían de ser apedreados. Y eso está registrado incluso en ese libro que se menciona de los 100 años de la iglesia evangélica en El Salvador. Hay evidencias o registros acerca de todo el maltrato o el rechazo que se recibía. Esa es una evidencia de que sí hubo ese rechazo. Yo les puedo dar fe de que hace como 15 años a nosotros nos sacaron a pedradas de no recuerdo, estaba muy pequeño, quizás fue como hace 18 años, tenía quizás como 12 años, donde nos sacaron a pedradas, sí. Con agua hirviendo nos sacaron. Y como aquí es un tema amplio, pues el representante de la iglesia tradicional con pistola en mano, pues. Soy testigo. Sí, esa es una evidencia entonces de que sí hubo eso acá. Bien, ¿qué diferencia hay entre la iglesia luterana y la católica? Ahí tal vez el pastor Celedón. Le voy a mencionar una como punto neurálgico. La iglesia tradicional
cree en la transubstanciación. La luterana en la consustanciación. Ah, más complicado todavía. Y nosotros los evangélicos en la conmemoración. Esa es una diferencia. Para los televidentes que no conocen los términos, ¿podría ampliarle? Bueno, tendríamos que referirnos a la Biblia, ¿verdad? Porque es conmemorativa. Cristo dijo, Claro, haced esto en memoria mía. Y hay otros libros de la Biblia que argumentan, no solo vamos a sacar doctrina de ese versículo. La postura tradicional de la transubstanciación es que se transforma en cabal el pan o la hostia en cuerpo y el vino en sangre en el momento de la consagración, en el momento más sublime de la misa, que es la consagración. Ahora, encontrar evidencias bíblicas sobre este hecho lo deberíamos de encontrar en Hechos de los Apóstoles. Pero no es así. Ni en las cartas paulinas es así. Es decir, no se menciona este es el cuerpo de Cristo y esta es la sangre de Cristo, ¿verdad? Como tal. Estos son temas de discusión teológica, por supuesto, pero esa es una gran diferencia. Es lo que ellos le llaman la comunión, ¿verdad? Y como antesala la confesión. Y en el caso luterano, la consustanciación es que ya al momento de iniciar la ceremonia eucarística, que es muy similar a la católica, ya el cuerpo ya es cuerpo. O más bien, el pan ya es cuerpo. Y coexiste. Por eso se llama consustanciación. Esas son, como dijéramos, a grandes rasgos, las tres diferencias. Bien, tengo una pregunta de los temas anteriores. No sé quién me lo querrá contestar. Dice, si Martín Lutero regresó a la Iglesia Católica, porque eso ya está sobresentado en las conversaciones anteriores, ¿cómo queda todo el esfuerzo por lo que él estuvo en contra? Realmente hay que ser puntuales y definir que Lutero en ningún momento quiso salir de la Iglesia Católica. Él jamás buscó que la Iglesia Católica se deshiciera, dividiera. Sí, se dividiera. Él lo que buscaba era que la Iglesia Católica a la cual él pertenecía y perteneció hasta que muriera, se reformara en los puntos que él bíblicamente había descubierto, simple como es. Es decir, él no buscaba la reverencia o el culto, la oración, como lo quiera ver a María, que eso se acabara. Él precisamente, repito, fue puntual a las áreas o a los temas, a la doctrina, que él sí quería hacer, quería que eso se reformara. Entonces, no hay donde perdernos porque se ha malinterpretado en que Lutero quería atacar a la Iglesia Católica. No, él siguió siendo católico y murió siendo católico. Su objetivo ya está claro, que era reformar a la Iglesia. Desde adentro, por supuesto, ¿quién mejor que alguien conocedor de Ahora, lo controversial de todo esto, y lo hablábamos en otro programa con el pastor Francisco Celedón, de que esas prácticas que estaban en contra, hasta la fecha, se siguen realizando en la iglesia católica, pues. Ahora, quisiera tal vez para los estudiantes de nuestro seminario que nos ven, surge también una pregunta. Si Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, digamos, los reformadores más prominentes, ¿no? Que fueron muchos, pero ellos son los más prominentes o los más conocidos, estudiados. La gran pregunta es por qué nosotros de una manera les damos tanta importancia o relevancia si al final ellos no dejaron en sí su corriente eclesiástica. ¿Por qué nosotros ahora como cristianos evangélicos, bautistas, les seguimos dando relevancia, importancia e inclusive los tomamos a ellos y su teología para nuestra teología bíblica? Entonces ahora es importante tal vez resaltar un poco que lo que nosotros, digamos, agradecemos de parte de Dios es que ellos hayan sido un instrumento de Dios para aportarnos lo que es el estudio teológico que ahora nos viene a ayudar para comprender las Sagradas Escrituras. No es que somos seguidores de la parte eclesiástica de ello, sino que nosotros agradecemos a Dios el aporte histórico
bíblico, teológico que nos heredaron para que ahora nosotros seamos la denominación que somos: Bautista, Misión Centroamericana, Asamblea de Dios. Ellos nos dejaron un legado teológico bíblico y eso es lo que nosotros agradecemos, y por eso muchas iglesias evangélicas honramos, celebramos lo que es el Día de la Reforma, porque agradecemos que ese evento histórico mundial ha trascendido a través del tiempo y nos dio ahora la oportunidad de tener primeramente este libro que es la Biblia, y sobre todo el Evangelio que se nos ha predicado, por lo cual ahora ya somos llamados hijos de Dios, porque hemos tenido ese encuentro personal con Cristo gracias a la osadía de lo que ellos en su momento tuvieron que afrontar para dejarnos todo este legado histórico. Perdón, pastor, por el tiempo, en un minutito, porque estuvimos hablando acerca del estudio teológico, que fue muy importante que la gente lo conociera, pero también el estudio hacia los niños. Y hablábamos acerca de escuela dominical, la escuela bíblica, y por lo menos ahora lo que se conoce como Taber Kid. Entonces, era importante. Yo en el departamento de misiones siempre le decimos, no descuida a los niños. Los niños son el futuro de la iglesia. No, que solo de niños llegan a mi iglesia. Los niños son muy importantes. Sí, algo muy relevante que hay que destacar es cuando la misión centroamericana llega a lo que es toda la parte centroamericana con el Evangelio. Una de las herramientas claves que la misión aportó a lo que es la evangelización fue lo que ahora conocemos como escuela bíblica. Ahora, este movimiento no es de la misión centroamericana ni tampoco de Cyril Scofield, sino que es una herencia lo que es de un hombre allá en Europa en el año 1700, llamado de apellido Reich, que él inventó la parte de la escuela bíblica, de evangelizar a los niños, porque a través de los niños pues, se puede llegar a los padres. Exacto. Y ese movimiento que inició allá en Inglaterra por este hombre de apellido Reich, obviamente se trajo a América. Y la misión centroamericana ocupó esa herramienta de una manera estratégica para poder comenzar evangelizando niños. Y de esa manera, obviamente, ganar con el tiempo a los padres. Ese método todavía lo tiene la misión centroamericana, y de hecho es una herencia que se trajo lo que es a muchas iglesias bautistas, y lo decíamos, de hecho el tabernáculo bíblico tiene esa herencia de lo que es la misión centroamericana. Debo de decir que no todas las iglesias bautistas tienen escuela dominical. Ahora, la misión centroamericana es una regla, tiene que tener escuela dominical cada domingo de 1 hora de clases doctrinales, que esa es una herencia de lo que es la parte misionera de Estados Unidos, ahora Centroamérica. Y toda misión centroamericana tendrá 1 hora clase cada domingo, desde el nivel maternal hasta el adulto mayor, clases bíblicas doctrinales y luego el culto devocional. Y esa herencia obviamente se ha pasado a muchas otras denominaciones. Pero no todos los bautistas, y enfatizo, tienen escuela dominical, y eso porque obviamente la herencia de la misión centroamericana no afectó directamente a todas las denominaciones, pero algunas sí. En el caso de la iglesia del tabernáculo bíblico también la tiene, y creo que es algo bastante importante, sí, porque hace que el evangelio llegue a mucha más gente a través de los niños. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo y por el exponer cada uno de este tema y de cada una de las preguntas. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y no dudamos que ha llegado al corazón de las personas en general, a los estudiantes, que es tarea, pero que ha servido de mucho conocimiento. Muchísimas gracias, pastores. Gracias. Amén. Gracias. Y a usted que está en sintonía, yo le recuerdo el día de mañana, que concluimos con esta serie de la Semana de la Reforma. Escuche bien el tema. Es la postura del Colegio de Teología ante la Reforma y el protestantismo. Así es que es muy importante lo que se va a hablar el día de mañana, y desde ya la invitación para que el día domingo nos acompañe a nuestros cultos 7, 9, 11, 3, que va a ser un concierto, y la transmisión del culto de las 5, porque vamos a estar hablando de las 5 solas.